están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. El secretario general del Senado, Raúl Guzmán, va a ser formalizado por infringir medidas sanitarias. La fiscal Marcela Cartagena decidió pedir audiencia tras 2 meses de investigación, luego que Guzmán, junto a 2 funcionarios de la Fiscalía Sur, se reunieran en un restaurante de la comuna de San Miguel, todo esto en plena cuarentena. En total serán 6 las personas formalizadas. ¿Está arrepentido de lo que hizo, señor Guzmán? Sin duda es incómodo, o sea, para cualquiera incómodo una situación de esta naturaleza. Vamos a tenernos al resultado de esa investigación. Decisión adoptada por la fiscal Marcela Cartagena tras casi 2 meses de indagatorias. Finalmente, el secretario del Senado, Raúl Guzmán, será formalizado por esta polémica reunión ocurrida el pasado 25 de junio. Se ha tomado la decisión y se ha actuado en consecuencia. En el día de hoy hemos presentado ante el 11º Tribunal de Garantía de Santiago una solicitud para formalizar al secretario del Senado. Investigación que sumó varios antecedentes. Primero, esta fotografía publicada por Radio Bío Bío, en la que se ve a Guzmán junto al actual asesor de la Fiscalía Sur, Roberto Contreras, y el fiscal Patricio Rosas, en plena cuarentena en un restaurante de la comuna de San Miguel. Segundo, las imágenes difundidas por TVN, en las que se aprecia al secretario del Senado ingresando al local y retirándose de él 1 hora y 20 minutos después, sin bolsas ni libros, aunque en sus explicaciones aseguró que fue por un delivery. Sin duda mi silencio ha generado una serie de especulaciones y también una serie de afirmaciones que no han provenido de mí. También mantendré este silencio y me referiré al tema en la oportunidad y en las instancias que estime pertinentes. Guzmán, por el fondo de las acusaciones, había guardado silencio y no será el único que deberá enfrentar la investigación. Se suman 5 personas más, entre ellos sus 2 acompañantes y el administrador del restaurante Loyola. Al fiscal Patricio Rosa, al asesor jurídico del Ministerio Público, el señor Contreras, al propietario del restaurante Loyola, efectivamente también a su nieto que se encontraba atendiendo ese día y a un comensal más. Proceso que no ha estado exento de polémica. El propio secretario del Senado criticó hace solo unos días esta investigación. Llama la atención es la forma como se han ventilado estos antecedentes. Sin duda puede afectar el debido proceso. Mi abogado me ha señalado que la semana pasada efectuó una presentación ante la Fiscalía Nacional haciendo presente esta situación. El equipo de la Fiscalía que yo encabezo no ha filtrado ninguna información. Derechamente, claro, puede haber filtraciones, pero cuando se dice que las hay, no se tienen por qué apuntar al Ministerio Público si sabemos que hay 5 abogados, lo digo responsablemente, que tienen acceso directo a todas las piezas de la investigación. Proceso que espera fecha de formalización, mientras en el Senado el debate tendrá que darse en las próximas horas. Y es que para la mesa de esta corporación, Guzmán debería ser suspendido mientras dure este proceso, determinación que deberá tomar la Comisión de Régimen Interno. Nadie me ha sugerido renunciar al cargo. En segundo lugar, tampoco he pensado en renunciar al cargo. La Seremi de Salud de la región de Ñuble inició un sumario sanitario contra la diputada Loreto Carvajal, quien se habría negado a un control sanitario durante fiestas patrias. Otro también contra su pareja, el diputado Gabriel Silver, quien habría ingresado a la misma región sin acreditar residencia. Los conoce desde que empezó la pandemia. Son controles y aduanas sanitarias. Si van a viajar por tierra o por aire, todos los ciudadanos deben respetarlos. Uno de estos, según la denuncia, habría eludido la diputada Loreto Carvajal en fiestas patrias. Ella procedió a identificarse y a señalar que se dirigía con destino a Santiago y que por razones de tiempo no podía someterse al control sanitario. Según informaron, dijo que estaba apurada y siguió su camino. Ocurrió el sábado en el ingreso sur de la región de Ñuble, donde está su distrito, a la que habría ingresado sin mostrar los documentos exigidos. El coronavirus no distingue si es un intendente, un seremi, un diputado, un senador. Es por eso que ante esta situación, cuando alguien dice que está muy apurado, se mete por la fila de los camiones o dice cualquier otro tipo de cosa, es que no entendió que para transitar de una región a otra por una aduana sanitaria se debe tener este pasaporte sanitario. Es absolutamente falso. Yo
expuse mi documentación ante el control frente a un carabinero, en donde expuse mi carnet sanitario, mi credencial. La diputada así niega todas las acusaciones. De hecho, todavía tiene el pasaporte sanitario que asegura sacó y presentó para trasladarse a San Carlos, no a Santiago. Un viaje, según su versión, laboral. Y el rol de los parlamentarios no es con horario, sobre todo en situaciones de pandemia y de catástrofe como la que está viviendo el país. A mí se me hace absolutamente necesario y de responsabilidad propia hacer lo que debe hacer incluso un día feriado. Pero ahora será investigada. La Seremi de Salud de la región de Ñuble ya inició un sumario sanitario en su contra. Desde el 16 al 20 de septiembre los viajes interregionales estaban prohibidos, excepto para quienes acreditaran una hora al médico, la muerte de un familiar directo, residencia en el lugar de destino o vínculo laboral. En todos los casos se pediría documentación y el pasaporte sanitario, algo que según la parlamentaria cumplió en todo momento. Su pareja, el diputado Gabriel Silver, también será investigado. Lo controlaron en la región de Ñuble, pero por el acceso norte el viernes. En su caso, el sumario es por no acreditar residencia sanitaria en el lugar de destino, es decir, el domicilio de la diputada. Según dijo a La Tercera, aunque no existe entre ellos una relación de propiedad, viven juntos. Por lo mismo usó la dirección para el pasaporte sanitario y otros salvoconductos en el pasado. Siempre que hay hechos de esta naturaleza es conveniente que la Comisión de Ética revise los hechos y aclare con los afectados si de verdad hubo una ruptura o no del protocolo sanitario. Esto es norma para todos y es mejor por la transparencia hacia el país. La Comisión de Ética ya anunció que iniciará una investigación de oficio por lo ocurrido con ambos parlamentarios. A esto se suma un requerimiento presentado por el diputado Andrés Celis. Diputada Carvajal, diputado Silver. Quien se excusa, se acusa. Quien explica, se complica. Y no cabe duda que por sus declaraciones ustedes han infringido a su manera las normas que se relacionan con el Código Sanitario. Una vez notificados tendrán 5 días para hacer sus descargos. Luego se evaluarán los antecedentes que podrían terminar en una multa de hasta 1 millón de pesos para cada uno de los parlamentarios. 106 sumarios sanitarios por reuniones sociales se cursaron durante fiestas patrias. En varios casos hubo fondas clandestinas y fiestas en plena calle. Escuchen la bulla, el volumen es altísimo. Jueves en la noche en Providencia, el reggaetón a todo volumen mantenía entusiasmados a unos compañeros de trabajo que despedían su antigua oficina. Pero en verdad que estamos celebrando que vendimos la oficina y es importante para nosotros. Ahora hay personas que vienen de varias comunas. ¿Qué medida de protección están tomando con respecto al COVID? Mira, creo que necesito ayuda de mi socio. No hubo una respuesta clara. Lo cierto es que ahí adentro no se respetaron las normas sanitarias, al igual que en Lo Prado, la noche del sábado, con toque de queda desde las 21 horas. Aquí hubo detenciones. Él era solo uno más de los 12 detenidos por, según Carabineros, organizar una especie de fonda ilegal. Fue en una casa que no tenía nada que envidiarle a una ramada nocturna. Había luces, música, alcohol a destajo, medidas de autocuidado, nada. Esto fue a las 2 de la mañana. Cuando recién comenzaban estas fiestas patrias ocurrió esto en el Paseo El Mañío de Vitacura, jueves 17, y este hombre de polera blanca tenía unas copas de más. Tambaleante y descontrolado intentaron detenerlo, no pudieron y terminó agrediendo a una mujer. Esto es en Antofagasta. Había una decena de autos tuneados reunidos. Sábado 19, 6 de la tarde. Era una fiesta improvisada en la vía pública. Llegó Carabineros y comenzó una persecución. Era una junta, era una reunión, donde ellos, claro, se aglomeraron, digamos, en ese lugar. Existe una denuncia, Carabineros fiscalizó y se logró la detención de estas 2 personas. Hubo estrictos controles sanitarios desde el 17 al 20 de septiembre en todo el país. Por reuniones sociales se iniciaron solamente 106 sumarios sanitarios, 10 de ellos sí fueron iniciados por fiestas clandestinas, donde hubo una denuncia y en 10 de ellas había fiestas clandestinas que ponían en riesgo la salud de las personas.
Para las autoridades el balance en general es positivo, pero como era de esperarse, no faltaron quienes pasaron por alto las normas en un fin de semana que era clave para evitar nuevos brotes de coronavirus en reuniones de todo tipo. Cambiamos completamente de tema. Una veintena de venezolanos estuvo 3 días sin agua ni comida en el desierto tras cruzar la frontera de forma ilegal. Todo esto pudo terminar en tragedia, de no ser por la fortuita presencia de un grupo de motociclistas que los auxiliaron. Lo de nosotros fue una caminata que se tornó una pesadilla. El imponente desierto chileno fue escenario de una historia casi milagrosa, un relato de sobrevivencia. Un grupo de amigos motoqueros que integran el Team Tuareg de Arica hicieron ruta el domingo pasado en un lugar que no habían planificado, la frontera X, como le dicen ellos, al límite entre Chile y Perú. Un circuito que tenemos como de 3-4 horas. Y por esas casualidades los encontramos. Señor, por favor, ayúdenme. Él es un comando de la policía. Ahí, en los calurosos páramos del desierto, a varios kilómetros del paso Chacayuta, un grupo de venezolanos se encontraba perdido intentando llegar desde Tacna a Arica por senderos ilegales. Con 3 días sin rumbo y apenas una lata de atún para sobrevivir, solo tenían una petición. Agua, por favor, agua. El impacto inicial siguió la reacción. Además de auxiliar a ese grupo, los motoqueros lograron localizar a un segundo grupo y luego a un tercero, algo que se consiguió por el azar. Fue por un error de un amigo que cayó en una quebrada, que cayó justo donde ellos estaban. Y ahí también socorrimos y los sacamos. Mi nieto se quedó arriba dormido en la moto. Imagínense, 3 días durmiendo en el desierto. Pucha, qué lástima. Pleno desierto. Sin agua, sin nada. En una quebrada de 1000 metros de altura, sobreviviendo al calor extremo de día y el frío de noche, un puñado de venezolanos, incluidos niños, se preparaba para un destino trágico. Solo el azar o un milagro quiso que la historia fuera distinta para 24 venezolanos. Era algo que no imaginamos. La noche se nos hizo eterna. Era helada. Entre nosotros nos hacíamos calor, pero era insoportable. La fogata no duró prendida ni 5 minutos. Y ver niños, ver mamás buscando una vida y ver que si no llegamos, ellos podrían haber perdido su vida. De verdad, no hay palabras de repente para describirlo, pero hay que ayudar a la gente. Eso es todo. Un caso que solo confirma las preocupantes cifras de inmigración ilegal y que aumentan en época de pandemia. Y lo que llevamos a la fecha, desde que partimos con el estado de excepción del 18 de marzo a la fecha, llevamos cerca de 1.200 que han sido detenidos por ingresar por un paso no habilitado. Si cada vez que pasa una persona extranjera por los pasos no habilitados, quedan en cuarentena en nuestra ciudad. Tenemos 2 hoteles habilitados. Milagro o azar, esta es una historia que no se cuenta 2 veces. Un grupo de venezolanos que buscaba mejor vida en Chile perdió el rumbo y a punto también la vida. Una tragedia que evitaron estos héroes en 2 ruedas. Un joven motorista de 24 años sufrió el corte de su nariz con hilo curado cuando el 18 de septiembre iba rumbo a su casa por la autopista. Dice que de no ser por su casco y protector de cuello, otra habría sido la historia. El hilo va, me levanta esto, me empieza a cortar. 10 puntos de sutura tiene Felipe en su nariz. El 18 de septiembre yo venía de vuelta del trabajo hacia mi casa. Venía por autopista central, altura más o menos del Santuario Padre Hurtado. Cuando me doy cuenta de repente que se me atraviesa un hilo. Hace 5 años que maneja motos. Hace una semana se compró esta. La otra se la vendió a su primo. Esa tenía una antena que corta el hilo curado. No se la quiso sacar. Se compró otra por internet, pero aún no llega. Esa espera le jugó una mala pasada. Ni siquiera me imaginé que era un hilo, o sea, yo pensé que fue algo nomás que me pegó nomás. Y ya cuando me paré, me empecé a sacar y veo la punta al final, como 20 metros más allá, un volantín todo deshecho, que ya estoy hilo curado. Hilo prohibido que es capaz de cortar frutas, plásticos y metal, y peor aún, puede causar la muerte de las personas. Y acabo de cruzarme con este hilo curado.
Iba en bicicleta por aquí bajando, me encuentro con lo siguiente a la altura de mi cuello, con esto. Pero nunca te esperas la irresponsabilidad de la gente, porque es una inconsciencia y una responsabilidad de la gente, tanto como del que vende el hilo curado, como de quien lo compra. Inconsciencia que el 2019 dejó 56 personas heridas. Este año con Felipe van 24. Es un delito en Chile producir hilo curado y utilizar hilo curado. Según la ley, quien fabrica y venda arriesga una pena de cárcel que llega a los 540 días y una multa de hasta 25 millones de pesos. Para el que compra o lo utiliza, solo una multa de hasta 2 millones de pesos. El hilo queda colgado de un árbol, de una reja, de un poste, y las personas que circulan por ahí entonces resultan ser víctimas totalmente inocentes de la irresponsabilidad de utilizar hilo curado. En redes sociales son decenas las personas que denuncian y critican el uso de hilo curado. Entre ellas Gabriela, que muestra cómo quedaron los neumáticos del vehículo de su mamá cuando circulaba por la carretera. Asegura que estuvo a punto de perder el control. Felipe cuenta que en su caso, como se dice en buen chileno, la sacó barata. Su nariz y su casco reflejan lo peligroso del hilo curado. Después me di cuenta que cortó aquí abajo, lo que es también el protector de cuello, acá, o sea, estuvo casi de agarrarme el cuello. Felipe y su familia analizan la responsabilidad de la autopista, concesionaria que a través de un comunicado manifestó que lamenta la situación y que el hecho ocurrió en una calle de servicio, lo que la víctima niega. Por ahora, Felipe se recupera y espera el próximo control médico para saber si debe someterse a una cirugía. Yo agradezco que fue solo mi nariz y agradezco que fui yo, porque ¿qué pasa si hubiese sido un niño en bicicleta? Entonces, otra es la historia que estaría contando. Y en pleno brote de coronavirus en Magallanes, el intendente José Fernández dejó su cargo. Fernández se encontraba ejerciendo este cargo desde el 13 de febrero de 2019. En su lugar, se nombró como nueva intendenta a Jennifer Rojas, quien asumirá sus funciones desde este 22 de septiembre. Su salida se da cuando la curva de contagios en la zona austral tiene en alerta a las autoridades. Este lunes, Magallanes registró un nuevo pic de casos con 248, una cifra que incluso superó a la de la región metropolitana. Además, tiene a 3 comunas en cuarentena y Punta Arenas lidera los casos activos de coronavirus. Desde el próximo lunes se podrá viajar entre regiones siempre y cuando las ciudades estén en fase 3, 4 o 5 del plan paso a paso. En la capital, 3 nuevas comunas dejaron las cuarentenas y avanzaron a la fase de transición en medio de aglomeraciones. En el papel, Independencia, El Bosque y Pudahuel dejaron la cuarentena. En la práctica, casi 600.000 personas que recuperaron su libertad de movimiento de lunes a viernes. La fase 2 se notó de inmediato en la zona norponiente de Santiago. Fueron más de 4 meses con restricciones y permisos acotados que, de acuerdo a los vecinos, se cumplieron solo a medias. Aquí cuarentena nunca hubo, siempre todo lo mismo, todo el flujo de gente todos los días. Lamentablemente vamos a estar una semana en desconfinamiento y luego vamos a tener que retroceder. ¿Por qué? Porque la gente no respeta la cuarentena, no respeta los toques de queda. En Independencia abrió la comuna y también el popular barrio de Las Telas. Hubo una verdadera locura por comprar hilos, elásticos y géneros. ¿Y en qué anda usted? Comprando tela para cortina. Sí, trabajo en cortinaje. Yo trabajo en costura y ya no tenía para trabajar. Las tijeras afiladas de este local volvieron a transformar en retazos los extensos paños de género. Un alivio luego de 147 días que estuvieron a punto de cortar para siempre esta actividad. Cubriéndonos con el 10% que igual uno pudo sacar y el del COVID, el crédito COVID, pudimos aguantar hasta que se pudo hacer la reapertura. Hay que tratar de volver a remontar a lo que éramos antes. De a poco Santiago regresa a la normalidad, pero continúa la preocupación. Hay 3.601 casos activos y nadie descarta que a futuro se puedan enfrentar rebrotes. El comportamiento que está teniendo el COVID en regiones como Punta Arenas debería hacernos pensar que eso mismo podría sucedernos en Santiago. Por lo tanto, debemos insistir en las medidas de prevención para evitar que nos podamos contagiar.
Cada vez son menos las comunas que siguen en cuarentena, pero aún son 54 las que mantienen un confinamiento total. Las que están un poco mejor, en fase 3, 4 o 5, tendrán flexibilidad de movimiento, incluso para realizar viajes interregionales a contar del 28 de septiembre. Personas que estén en comunas en preparación, apertura inicial y apertura avanzada, van a poder trasladarse entre las comunas que estén en la misma situación. Por ejemplo, se podrá ir de Providencia a Concón, pero no a Valparaíso ni a Viña del Mar. 2 comunas que permanecen en fase 1 y que por lo tanto tienen una estricta cuarentena que debe mantenerse. Y esta es una buena noticia para miles de mujeres. Desde la entrada en vigencia de una circular que elimina las diferencias por sexo a la hora de contratar un plan de ISAPRE, los precios para ellas han caído en promedio 45.000 pesos. Una disminución importante que está disponible siempre y cuando se modifique el contrato o se cambie de plan, y es por eso que no todas han accedido a esta alternativa. Vamos a la política. Daniel Jadue había guardado silencio por el informe de la ONU por Venezuela. El alcalde de Recoleta no solo habló del documento, también acusó al gobierno y a diversos sectores políticos de doble estándar. La vigencia de los derechos humanos es de carácter universal y por lo mismo condeno cualquier tipo de violación en el lugar que sea y venga de donde venga. Las palabras son de Daniel Jadue, un alcalde que fue emplazado a definir una postura desde que se conociera el lapidario informe de la ONU que acusó violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Columna de opinión en la que acusó un doble estándar. No han sido capaces de condenar las sistemáticas y flagrantes violaciones a los derechos humanos aquí en Chile y señaladas por variadas organizaciones internacionales. Ese es un vulgar empate en donde se falta a la verdad, en donde el Partido Comunista y Daniel Jadue, candidato presidencial, se transforman en verdaderos negacionistas. Se trata de informes que dicen de las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, los valoran y los aplauden. Sin embargo, cuando esos mismos informes se refieren a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy día en nuestro país, les molesta y les incomoda. Jadue aseguró que sus críticos son capaces de ver la paja en el ojo ajeno sin ser capaces de ver la viga que tienen en el propio. El gobierno, antes que se conociera la columna de opinión publicada por Radio Cooperativa, se había referido al comunicado del Partido Comunista que cuestionó el informe de Naciones Unidas. El mensaje a él y a todas las personas que han puesto en duda esto es decir, ¿de qué lado están? ¿De aquellos que violan los derechos humanos de forma sistemática, los justifican, los minimizan, o aquellos que realmente creen en los derechos humanos? Jadue había guardado silencio. En su partido surgieron dos posturas: los que criticaron el informe de la ONU y quienes, como Camila Vallejo, cuestionaron las violaciones a los derechos humanos que acusó la organización en Venezuela. Nosotros no damos crédito. Yo no he escuchado de lanzados al mar, como Marta Ugarte, no he escuchado de degollados vivos como Manuel Guerrero, Santiago Natino, José Manuel Parada. Si hubieran, los vamos a condenar, por cierto, pero no he escuchado de eso. Posición del PC y dichos de Daniel Jadue, posturas que tensionan a la oposición, que debe definir alianzas de cara a los futuros procesos eleccionarios. La declaración del PC respaldando al régimen de Maduro no ayuda para nada al entendimiento opositor. A mí me parece que hoy día pensar en eso para la elección presidencial con declaraciones como esta me parece muy lejano. No tiene ningún sentido tener discusiones sobre el informe a partir de la política nacional y más aún reducirlo a una discusión acerca de determinadas personas o de competencias presidenciales. Tensión en el bloque tras los dichos de la figura mejor posicionada de la oposición en una eventual carrera presidencial. El alcalde de Recoleta nuevamente en la mira de sus adversarios políticos y miembros de su propio sector. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. Casi 1 millón de personas volvió al confinamiento en Madrid luego del repunte de casos de COVID-19 en España.
Entre las medidas impuestas para Madrid se limitan las reuniones a 6 personas, se reduce el aforo al 50%, se cierran también parques y jardines. Esto fue rechazado por los miles de vecinos de la zona sur de la capital española que calificaron como segregadoras estas nuevas medidas de confinamiento. Sin embargo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió no convertir la pandemia en una lucha ideológica. El objetivo de estas medidas es frenar la segunda ola de la pandemia que mantiene a España actualmente como el país de Europa más afectado, con más de 30.000 muertos y 640.000 infectados. La policía de Canadá desplegó un operativo en Montreal en la investigación por el frustrado envío de un paquete con veneno letal a la Casa Blanca. Este operativo se llevó a cabo luego del arresto de una mujer en Estados Unidos cuando intentaba ingresar procedente de Canadá. La policía ahora investiga su posible relación con el envío de un paquete dirigido al presidente Donald Trump que contenía ricina, una potente toxina biológica para la cual no existe antídoto y que fue interceptado por los servicios de seguridad de la Casa Blanca. En 2013, 2 envíos similares de ricina al entonces presidente Barack Obama también fueron neutralizados antes de llegar a su destinatario. Y este video de la Fuerza Aérea China causa revuelo por su puesta en escena con imágenes que habrían sido copiadas de exitosas producciones de Hollywood. El video simula un ataque de la Fuerza Aérea China con su bombardero H-6 contra instalaciones que asemejan a la base estadounidense en Guam. Sin embargo, en medio de las imágenes aparecen escenas que recuerdan a películas de Hollywood, Transformers, por ejemplo, La Roca y Zona de Miedo. El video, sin embargo, no hace ninguna referencia a Guam ni Estados Unidos y solo aclara que China tiene la confianza y capacidad de garantizar la seguridad de sus cielos. 12 grados de temperatura tenemos a esta hora en la capital y hoy martes Santiago va a estar parcial con una máxima de 27 grados. Antofagasta en el norte tendrá cielo parcial con una máxima de 17 grados. 1 de la madrugada con 33 minutos. Gracias por haberse informado junto a nosotros y continuamos como siempre en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.